Hola amigos, qué rico es poder volver a estar en compañía de ustedes y acompañarles a través de esta pequeña enseñanza. Se me ha pedido de una manera muy especial por parte del pastor José Luis, a que le mandamos un abrazo, y a todo el equipo de edificadores de alto nivel, que compartamos una serie de enseñanzas acerca de el mensaje que Cristo tiene a las iglesias que están escritas en el Apocalipsis, y me han encomendado una muy en especial. Sin embargo, me tomaré el atrevimiento de hacer dos pequeñas enseñanzas. Una a manera de introducción con respecto a todo lo que abarcan el mensaje de las 7 iglesias que están en Apocalipsis a partir del capítulo 2. Y el segundo video nos enfocaremos entonces en la iglesia que me corresponde, que es la iglesia de Éfeso. Entonces, en este primer video lo que quiero hablar es unas observaciones que tenemos que tener muy presente para poder dar una correcta interpretación al tema del mensaje escatológico y profético para estas iglesias. Es necesario entender, primero que todo, que estas cartas son abiertas. Eso significa que aunque fueron dirigidas a un destinatario final, a cada iglesia, estas cartas podrían ser conocidas, leídas y aún enseñadas por las otras comunidades que estaban allí en Asia Menor. No era algo específico para ellos solamente, ¿no? Esta información podía también ser compartida. Así que cuando nosotros miramos esto, vamos a ver ciertas similitudes, por ejemplo, en cartas como la que está dirigida a Éfeso, la que está dirigida a Pérgamo y también la que está dirigida a Esmirna. Incluso con la Odisea hay similitudes entre ellas, debido a que el mensaje abarcaba a todos. Hago un paréntesis. Algunos estudiosos, algunos teólogos han tratado de dar a entender que estas aplicaciones de las iglesias, de los mensajes de las iglesias, era un mensaje para ciertos periodos de la historia de la humanidad, de ahí en adelante, que primero íbamos a pasar la etapa de la iglesia de Éfeso y luego la siguiente y la siguiente hasta la última, y ya serían nuestros tiempos. Algunos dan esa aplicación y hasta cierto punto puede ser válido, es respetable, no es mi punto de vista. Otros, por el contrario, creemos o pensamos que en las diferentes etapas de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, hemos tenido un poco de todas. En algunas etapas hemos tenido más de la iglesia X o la iglesia Y, o también en nuestros tiempos existen iglesias que se comporten o tengan más similitud con respecto a X iglesia. Entonces decimos, esa iglesia es como la de tal, o esa iglesia es como la de tal. U otros decimos, no, en algún momento pasamos por la iglesia tal y en algún momento somos iglesia tal. Y eso es lo bonito de estas cartas. Lo segundo que vamos a decir es que estas cartas no son anónimas. Estas cartas no son dirigidas por alguien que no sabemos quién fue el que las dirigió. Cuando nosotros miramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda por en medio de ellas, en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces hay alguien que realmente es la persona que firma, que está dando esas cartas. ¿Y quién es esa persona? Bueno, ahí también dice en el versículo 8 del capítulo, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. Entonces comienza a decirnos claramente que Jesucristo es el autor de todos y cada uno de esos mensajes y cada una de esas cartas que van a ser dirigidas a los ángeles, primeramente, o sea, a los pastores, a los obispos que estaban a cargo de las congregaciones de las iglesias y por ende a la congregación como tal. Y como dijimos en el punto número 1, ya estaban abiertas para los mensajes para todos. No es una carta anónima. Nosotros muchas veces como predicadores o como hombres y mujeres de Dios encontramos mensajes de gente que nos lo dicen de manera anónima. La historia nos cuenta como un día, por ejemplo, Spurgeon, él decía que él siempre los días lunes esperaba una carta anónima de alguien que le estaba criticando su sermón del día domingo, del día anterior. La historia nos registra también que un día el señor Dwight L. Moody estaba predicando en su púlpito, y uno de sus servidores se le acercó con un papel y él abrió ese papel y le decía: necio,
Sin embargo, él no dijo nada. Él siguió en su mensaje y después del mensaje dijo, bueno, yo recientemente, se dieron cuenta, recibí un papel. Alguien aquí me escribió necio. Decirle al predicador Moody en ese momento que era un necio era una ofensa. El auditorio queda pasmado, el auditorio queda en silencio, el auditorio se pone las manos en la boca. ¿Y cómo es posible que quieran decir esto al doctor Moody con respecto a esto? Sin embargo, Moody dice las siguientes frases. Dice: frecuentemente recibo cartas en las cuales una persona escribe un mensaje sin firmar su nombre. Sin embargo, esta vez alguien ha firmado su nombre, pero se le olvidó escribir el mensaje. Estas cartas entonces no son anónimas, tienen una persona que originó las cartas. En tercer lugar, estas cartas tienen un mismo patrón. Y es interesante mirar en ellos, en las 7 cartas sigue el mismo patrón. ¿Cuál es ese patrón? El primero de ellos comienza con la firma de Cristo. Él se describe de una manera muy particular en cada una de las cartas. El segundo elemento que encontramos ahí es que elogia a la iglesia por las cosas que están haciendo bien. Elogia a la iglesia por los atributos, las cualidades, algo resalta. En tercer lugar, rescata o resalta algo que están haciendo mal. Llama la atención con respecto a algo que no es correcto. Y finalmente, les enseña cómo corregir ese problema o la solución a ese problema. Yo creo que este también debería ser un muy buen patrón para todos nosotros que frecuentemente en nuestras casas, en los hogares, en nuestros sitios de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que vayamos, en la misma iglesia, si tenemos algo contra alguien, bueno, podemos seguir el mismo patrón de decir, bueno, yo aquí estoy poniendo la cara, no le estoy mandando a decir con alguien, yo soy la persona que le digo. Número 2, estoy elogiando de ti esto, veo en ti esas cualidades, eres hábil para esto, tienes estas capacidades, admiro de ti esto. Lo tercero es decirle, bueno, creo que hay algo que no está funcionando bien, algo me parece que no es correcto, hay algo que no está correctamente. Y lo tercero, vamos a corregir, vamos a mejorar, esta es la solución, no dejar a la persona ahí como a la deriva. ¿Qué se va a pasar? Entonces, hasta ahora tenemos entonces unas características iniciales para estudiar estas cartas. Lo primero, dijimos, es que las cartas son abiertas. En segundo lugar, dijimos que las cartas no son anónimas. Y en tercer lugar, estas cartas tienen un patrón. Finalmente, la cuarta observación que vamos a hacer es que aunque estas cartas están dirigidas a una iglesia en específico, estas también sirven para la autoexaminación de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, en vez de decir, bueno, si esta iglesia perdió su amor por Cristo, y eso lo vamos a ver en el siguiente video, pues deberíamos estar preguntándonos si nosotros cómo hemos perdido también nuestro amor hacia el Señor, en qué estamos fallando, mi corazón en dónde está fallando con respecto a este punto. Si leemos la iglesia Sardis, por ejemplo, que el Señor le llama y le dice, oye, tú como que estás durmiendo. También nosotros podríamos decirnos, aplicar a nosotros, bueno, Señor, ¿estoy despierto o estoy en un letargo espiritual? ¿En qué condición realmente tú me estás viendo a mí? Ahora, estas cartas tienen aplicaciones tanto para las iglesias como para nosotros como cristianos. Si usted me acompaña, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice la escritura allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando nosotros miramos esta frase, vemos que esta revelación ahora está siendo aplicada o atribuida mejor a Dios Padre. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. No solamente se le atribuye al Padre, sino número 2, se le atribuye al Hijo, y esto lo leemos en el capítulo 1, verso 18. Y finalmente, esta revelación también ahora ha sido atribuida a Dios, al Espíritu Santo, verso 7 del capítulo 2. O sea que el Trino Dios está involucrado con Él mismo y con su iglesia, con su pueblo escogido. Y cuando dice el que tiene oído para oír, oiga, no está diciendo para los que tenemos estos lindos órganos que Dios nos puso, algunos más grandes, otros más pequeños. No está hablando de la parte física, está hablando del oído, del escuchar, de tener atención, de decirnos con esta frase, oye, ¿estás escuchando? Oye, presta atención a lo que se te va a decir, a lo que se te va a dar en esta carta. Oye,
Oye con atención lo que se le va a explicar, a enseñar. Ahora, cuando nosotros miramos esta llamada de atención, entonces no nos queda más que decir, estamos listos entonces para poder empezar nuestra enseñanza e iremos para nuestro próximo video. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y con esta introducción nos preparamos entonces para nuestra carta a Éfeso.